Los textos de Arata y Luzuriaga nos invitan a pensar históricamente. Pero, ¿qué significa pensar históricamente? Para saber qué es pensar históricamente, primero deberíamos preguntarnos, ¿existe una única forma de interpretar a la historia? Y la respuesta es que no. Y esto sucede porque no existe una sola historia, sino que hay cantidad de historias como sujetos históricos hay, ya que cada persona forma, construye su historia, construye la historia desde una propia subjetividad y a partir de intereses sociales, económicos, políticos, culturales, etc. Pero, ¿de qué manera se construye la historia? La historia es una construcción social, es decir, es una creación, una invención de los sujetos, de las personas que analizan los distintos hechos que sucedieron. Y esto depende del lugar geográfico, de los intereses y del momento histórico en que son analizados esos hechos. Pero para esto también debemos incluir al tiempo. El tiempo es una variable fundamental porque la historia es una creación de este. Existe el pasado, el presente y el futuro gracias al tiempo y debemos saber que la historia siempre es analizada desde un presente histórico. Y a partir de ese presente podemos analizar cuáles fueron las continuidades, significaciones, resignificaciones y rupturas que sufrieron los distintos hechos que fueron analizados. A pesar de que la historia se construya y se analice de manera subjetiva, en la educación lo fundamental es poder analizar los hechos a partir de las instituciones sociales, pero de manera objetiva. Y para esto, Arata expone 4 ejes que debemos tener en cuenta para poder desnaturalizar los distintos acontecimientos. El primer eje lo denomina el proyecto pedagógico hegemónico y las alternativas a ese proyecto. El fin de este eje es poder entender la formación y organización del sistema educativo, pero a partir de las luchas, los conflictos y los intereses que surgieron por su origen. Sabemos que en todo momento histórico y geográfico existe una propuesta hegemónica, pero también debemos tener en cuenta que existen alternativas a esa propuesta que es necesario poder analizar para poder entender el contexto en el que surge, en el que se organiza determinado acontecimiento de manera más objetiva. Esto nos da la posibilidad de poder replantearnos distintas situaciones. Por ejemplo, ¿por qué esa propuesta es hegemónica en ese momento? ¿Por qué las otras propuestas no tuvieron suficiente peso para prevalecer? Entre otros interrogantes y entre otras cuestiones que podemos ir formulando a medida que analizamos tanto el proyecto hegemónico y sus alternativas. El segundo eje lo denomina los enfoques interpretativos y más líneas de investigación. El fin de este eje es poder entender que todo acontecimiento histórico es visto e interpretado desde un determinado enfoque. Por lo tanto, a la hora de estudiar la historia debemos tener en cuenta que todo hecho histórico depende de la interpretación del historiador. Por eso anteriormente decíamos que la historia es una construcción subjetiva. Debemos tener en cuenta la interpretación del historiador, del lugar o del tiempo en que investigó el pasado, ya que de esta manera podemos entender que este historiador dejó afuera diversos hechos que acontecieron y que para otra persona pueden haber sido importantes. Por lo tanto, al analizar los enfoques de interpretación y las líneas de investigación de un determinado hecho, podemos complejizar, podemos cuestionar y podemos desnaturalizar lo sucedido. Y en base a esto podemos elaborar nuevos enfoques y nuevos objetos de investigación. Al tercer eje lo denomina las relaciones entre procesos pedagógicos globales y locales. El fin de este eje es que entendamos y reflexionemos acerca de que la mayoría de los procesos pedagógicos se construyen a nivel global, por los países más avanzados y desarrollados científica, tecnológica o económicamente.
Es por este motivo que dichos procesos se globalizan, es decir, por el poder que tienen los países que lo construyen, estos procesos se globalizan e impactan en los países menos desarrollados, modificando e influenciando sus procesos pedagógicos locales. Aunque debemos tener en cuenta también que los procesos pedagógicos de los países menos desarrollados guardan tradiciones regionales y adoptan las políticas educativas que circulan a nivel global. Por último, el cuarto eje lo denomina el trabajo, fuentes y archivos. El fin de este eje es que recordemos que para estudiar y analizar la historia debemos recurrir a fuentes y archivos donde la información recogida ha sido registrada. Pero estas fuentes y archivos están cargadas de política, es decir, registran elecciones arbitrarias dependiendo los intereses a los que se pretende arribar, por lo que exponen diversos hechos y acontecimientos, pero también excluyen otros que en ocasiones van contra sus intereses. Estos son los cuatro ejes que Arata nos plantea para tener en cuenta a la hora de analizar determinado acontecimiento, determinado hecho histórico, y de esta manera tener una mirada más objetiva de lo que sucedió. Con lo expuesto y analizado, damos cuenta que la historia influye en nuestro presente. Es por este motivo que para analizar nuestro sistema educativo actual, debemos tener presente distintos acontecimientos que marcaron el recorrido escolar y que constituyen los archivos históricos argentinos. Por ejemplo, la escolarización de la educación en el siglo XIX impulsada por Domingo Faustino Sarmiento. La Ley 1420, promulgada en el año 1884, la incorporación de la psicología del aprendizaje en la escuela, la Ley 26.061 de protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes, promulgada en el año 2005, la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, sancionada en el año 2006, la incorporación de las nuevas tecnologías aproximadamente a partir del año 2008-2009, y la Ley Nacional 26.206 y la Ley Provincial 13.688, sancionadas en el año 2006. Hoy en día ambas leyes son fundamentales porque regulan y legislan nuestro sistema educativo actual, en el que hubo continuidades históricas, rupturas y resignificaciones en las reglamentaciones y organización institucional. La Ley Nacional de Educación 26.206 tiene el objetivo principal de promulgar que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social de la nación. Además, esta ley se plantea formar personas de manera integral e inclusiva, transmitiendo la importancia de respetar la diversidad y construir el pensamiento crítico, con el objetivo de formar personas autónomas, reflexivas, pensantes, que tengan la capacidad de poder tomar sus propias decisiones y construir con ayuda de su entorno su ideología y su manera de pensar. La Ley Nacional de Educación plantea que la escolarización es obligatoria desde los 5 años hasta la finalización del secundario, pero mediante decretos posteriores, dicha escolarización se volvió obligatoria a partir de los 4 años. Además, esta ley promueve y establece el acceso a 4 niveles de formación: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario o universitario, y a todas las modalidades, debiendo articularse para favorecer la continuidad educativa. Pero debemos tener en cuenta que nuestro sistema educativo es un sistema federal regulado a nivel nacional. Por lo tanto, el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones son las responsables de planificar, organizar, supervisar y financiar al sistema educativo. Y esto es fundamental para la equidad e igualdad educativa dentro de todo el territorio argentino.
A pesar de que la educación en la Argentina tuvo cambios muy favorables para los sujetos pedagógicos y para la constitución de la ciudadanía, es importante tener conciencia de que siempre hay aspectos para mejorar, ya que vivimos en una sociedad dinámica y es fundamental poder transmitir una educación significativa y acorde a las necesidades que se tienen en ese momento. Por lo tanto, es fundamental el análisis constante de las prácticas educativas, las estrategias de enseñanza y los contenidos a enseñar. Es por este motivo que la reforma de los diseños curriculares son tan importantes, ya que son estos la guía de los docentes y agentes educativos, debido a que son los documentos oficiales que permiten orientar cómo y cuándo se deben enseñar los contenidos seleccionados. Estos contenidos deben ser pensados y analizados según las circunstancias sociales y según el. Pero, ¿cómo se generan todos los cambios y modificaciones en el sistema educativo para mejorar la educación institucional? Luzuriaga plantea que para esto hay que tener en cuenta la historia de la pedagogía, una ciencia que estudia los cambios y desarrollos de la educación en los distintos pueblos y épocas, así como también las ideas e ideales educativos, la evolución de las teorías pedagógicas y las personalidades que más han influido en la educación. Es decir, es la ciencia que se encarga de investigar, estudiar, analizar y difundir la reconstrucción de la memoria educativa y escolar, generando que la acción educativa adquiera unidad y elevación, evitando la acción mecánica y rutinaria de la misma, ya que estudia las ideas e ideales educativos, la evolución de las teorías y las personalidades que más han influido en la educación. Dos de las personalidades que más influyeron en la educación fueron Friedrich Froebel, discípulo de Rousseau y de Pestalozzi, y María Montessori, dos pedagogos muy importantes para el jardín de infantes y para la educación en general. Froebel vivió durante la época de las revoluciones francesa e industrial, época en la que surge el idealismo alemán. Este pedagogo fue el fundador del Kindergarten, una educación destinada específicamente a la niñez y transmitida a través de juegos didácticos, cantos, cuidado del medio ambiente, dramatizaciones, poesías, con el fin de transmitir la disciplina, pero a su vez para facilitar la libertad de expresión, estimular la creatividad y la participación social y desarrollar la motricidad de los niños y niñas. Montessori, en cambio, vivió durante la época de las guerras mundiales que trajeron consigo cambios y modificaciones a nivel político, económico, social, ideológico, educativo, etc. Debido a esto se comienza a tener en cuenta las necesidades de la infancia, por lo que Montessori funda su pedagogía que promovía el aprendizaje a través del contacto con el entorno, adaptado para la edad del alumno, mediante el juego libre. Su fin era liberar el potencial de cada niño para que se desarrolle de manera integral y adquiera una determinada madurez social, por lo que propone la educación desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, trabajando con materiales concretos para explorar el mundo. De esta manera damos cuenta de que para Montessori el alumno debía tener un rol activo y el adulto debe ser un observador y una guía para que. En conclusión, podemos plantear que pensar históricamente significa construir nuestra memoria a partir de lo vivido, teniendo presente los hechos que marcaron nuestro pasado, pero sabiendo que la historia como tal y los archivos y registros históricos son construidos a partir de las subjetividades de las personas, a partir de sus intereses políticos, su lugar geográfico y el momento en que estudian los acontecimientos. Como se mencionó, la historia siempre es analizada desde un presente, por lo que debemos tenerla en cuenta y considerar lo sucedido de manera objetiva, ya que de esta manera podemos generar cambios y mejorar las prácticas futuras en nuestra sociedad.